Bueno, para empezar a abordar el tema. Cuéntame, compañera. Bueno, compañero. Tú que indagaste un poco más técnico el tema. Nosotros ya no somos serios ahora. ¿Qué es la incoherencia? Yo busqué en Google y me salía la respuesta Bueno, automática. ¿qué encontraste en Google? ¿Qué es la incoherencia? O sea, según Google, ¿qué es la incoherencia? Podría decirse que es como decir una cosa y hacer otra. ¿Sí? Okay. El día de hoy yo pienso una cosa y mañana pienso una completamente distinta. ¿Sí? Hay niveles de incoherencia también porque suele presentarse en muchas etapas de la vida, en muchas épocas y en cualquier momento. Pero en general eso sería como que no se sea constante ni coherente con las cosas que se dicen o que se piensan. Ok. ¿Qué crees tú que es la incoherencia? ¿Va muy de ese lado? Tampoco averiguo en Google. Sí, son como cambios de pensamiento, ¿no? Sí, o de ideas. O de ideas en las que uno como que, sí, puede que piense una cosa o actúe diferente. Eso como que partiría la incoherencia. Pero ¿tú por qué piensas que cambiamos de opiniones? O sea, ¿por qué de pronto hoy decimos una cosa y mañana actuamos de otra? Bueno, eso tiene, según lo que yo veo, es mucho el tema de que uno como ser humano siempre se está transformando. Al estarse uno siempre transformando, pues uno puede llegar a variar sus pensamientos a lo largo del tiempo, ¿sí? Hay casos específicos donde cambiar de opinión puede ser incluso muy, muy radical, sí, y te puede cambiar incluso como persona. Voy a poner un ejemplo. Que tú, por ejemplo, practiques el catolicismo y de un momento a otro ya, si bien hay un proceso, puede que, porque el tema de la religión lo acompaña a la gente toda la vida. Entonces, sí, si tú en un año ya te cambias y te vuelves cristiana, de la religión cristiana, es como un cambio abrupto en muchas cosas, con muchas personas. Entonces... Pero no me respondiste. ¿No? O sea, diste un punto, pero ¿por qué pasa? O sea, ¿por qué crees que cambiamos esas opiniones? Pues porque el ser humano está en construcción siempre. O sea, y el tú ser lo ves humano... más es como en Señora, que se quieta. Tú lo ves más como en un cambio de transformación del ser humano. Sí. Y ese cambio puede incluso ser forzado por la situación o por las mismas personas, pero hace parte de un crecimiento, entre comillas, del ser humano. Okay. Pienso que puede ser de esa manera. Hay incoherencias que no son buenas. Sí, digamos, tú decides hoy, tú eres un pacificador y el día de mañana cambias completamente y empiezas a tener mucho odio hacia el mundo, por ejemplo, ¿cierto? Uh-huh. Al mundo que no lo hace reír. A uno, pues ya que se ríe. Entonces digamos que yo pienso que las situaciones, las personas y todo ese tipo, e incluso uno mismo, uno dice, no, yo quiero cambiar esto, y cambio radicalmente y pienso otras cosas, practico otras cosas. ¿Y tú tienes como un ejemplo de ello? Del que hayas cambiado de algún tipo de opinión y del por qué la cambiaste? Pues recientemente, de hecho, me van a dar en la jeta otra vez. Ya, ¿a quiénes hemos atacado? Tú, yo no. Ay, morimos juntos. Yo, por ejemplo, cambié de opinión
con respecto a Israel, por ejemplo, que yo te comentaba. Yo era más, antes, o sea, hacer un conflicto político es muy difícil tomar partido si tú no perteneces como tal al conflicto. Pero uno veía y yo veía como ciertas cosas que no me parecían de un lado y ahora lo entiendo mucho más, ¿sí? Entonces entiendo por qué, por ejemplo, el Estado de Israel queda ahí. Es algo muy ñoño realmente, sí. Pero es un buen ejemplo, sí, porque... Es muy ñoño. Sí, pero es válida. No quieren validar. No, pero es un buen ejemplo, porque es un cambio de pensamiento. Y fue de una semana a otra, que fue en la semana en la que yo estuve averiguando mucho y aprendiendo mucho sobre eso. Entonces fue un cambio, podría decirse. Después de eso, ya si yo hablo con alguien con el que hablé de ese tema y le explico y me dice, pero usted está siendo incoherente, ¿sí? Y yo le voy a decir, papi o mami, hace parte y tiene unas razones esa incoherencia. Sí. Algo importante, dijo el Walter Podcastero. No. Es interesante. Algo interesante, dijo el Walter Podcastero. Se me olvidó. Pero era interesante. Yo tengo una historia más banal en cambios de coherencia. No pasa nada, está bien. Sí, no, pero es con el tema de los equipos de fútbol. Uy, Voltearepa salió Pero es un pensamiento que se vuelve incoherente en alguna medida cuando tú se lo comentas, por ejemplo, cuando yo se lo comenté a mi familia, ¿sí? Entonces, inicialmente yo por herencia fui de Millonarios. Sí. Y yo usaba camisetas, buzos, pero siempre era atraído por temas hereditarios por mi papá. Entonces yo siempre fui Millonarios, no sé qué, yo iba a los partidos, veía muy ocasionalmente, pero veía los partidos. Y cuando entré a la universidad sí conocí a una persona que fue también mi pareja y él me mostró Santa Fe. Como yo estaba tan cegada sí. de Millonarios, pues yo no me había dado la oportunidad de mirar cómo era la hinchada, cómo era el equipo en general de ese otro equipo. Siempre yo miraba a Millonarios y los demás, sí. También le van a caer los barrios para hacer así. Es que quiero morir al lado tuyo. Y bueno, entonces al yo conocer eso, sí obviamente hubo una influencia de parte del muchacho, pero bueno, yo empecé como a seguir a Santa Fe en ese momento. Entonces yo ya empecé a usar las camisetas, yo ya empecé a usar pues todo, ir al estadio a ver a Santa Fe. Yo fui a una final de Santa Fe Medellín, o sea, yo estuve muy en esa vanguardia en ese momento con Santa Fe. Esa vanguardia roja y albiazul. Sí. Bueno, yo estuve como muy presente con Santa Fe. Y mi hermana en ese momento también compartía el gusto porque yo también fui muy voltearepas. Entonces yo fui a la final con mi hermana. En conclusión, cuando yo empecé a recibir como, ay, usted es muy voltearepas, pero es que usted antes pensaba de esto y ahora está pensando en otra cosa, que es un proceso de cambio de gustos, porque yo vi ya otra cosa. Sí. Entonces, en eso, mi pensamiento, lo que yo empecé a pensar, a la redundancia, es que pues a mí ya el fútbol ya me dejó de gustar. Yo dejé de ser de algún equipo de fútbol, yo realmente no soy de ningún equipo. Y ya mi pensamiento actualmente es que puedo ver fútbol, pero no me mata. Y no te matan. No me matan. Y ya no soy de ningún equipo. Okay. Entonces, ese pensamiento a mí me cambió totalmente. Nació de algo hereditario y se fue construyendo, lo fui cambiando, pero ya al final ya no quise ser de nada, ya no compartí. Y fue
hubo muchas afectaciones, porque yo antes sí veía fútbol, pero ahora yo ya no soy tan fan del fútbol, por ejemplo. Y todo eso fue afectaciones al entorno. Ok. Y que ahí está como el tema de cómo afectan las interacciones. sí. Estaba pensando también en que el tema de la incoherencia puede ser también mucho de las relaciones sociales. ¿Qué pasa? Yo lo veo de la siguiente manera. Tú estás contigo mismo y sientes que estás siendo incoherente con tus pensamientos o con tus acciones. Tú lo interiorizas y pues miras cómo volver a la coherencia, ¿cierto? Porque la incoherencia es mala. Sí. ¿Sí? Pero hacia ti puedes hacer esa transición y sentirte bien contigo mismo y empezar tal vez esos nuevos hábitos o pensar esas cosas. Pero los agentes externos, los agentes externos generan una presión muy grande sobre ti, sobre el entorno y, por ejemplo, si es un grupo de amigos. Seguimos con el tema de las barras bravas. Increíble que en 2023 se hable de barras bravas, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa ahí? Esto que voy a decir va a sonar muy feo, pero eso no solo pasa con los barristas, sino que pasa en general en los grupos alienados. Okay. Hay una mentalidad de comunidad en la que si tú piensas diferente, vas a transgredir los límites de esa hermandad y te van a empezar a rechazar, ¿sí? Uh-huh. Eso pasa mucho en ese tipo de espacios, en este caso del fútbol, pero pasa en general en todas las comunidades. ¿Por qué? Porque las comunidades se unen en torno a un tema, a un ideal, etcétera. Uh-huh. Y cuando tú empiezas a pensar de pronto, no en traicionarlos, cosas así, sino en ver también otro tipo de cosas, otras perspectivas, eso ya te parte del grupo y te hace diferente, ¿sí? Y eso se presenta en todas las comunidades. Sí, es como ese salir de la burbuja. Sí, también. Es que empiezas a tener como otros pensamientos. Entonces, digamos, eso une mucho el tema de los pensamientos heredados. Sí. De cuando de pronto en la familia piensan una cosa, tú piensas diferente, qué buena. Sales de esa burbuja y ya empiezan a decir como esta persona, te empiezan a clasificar inclusive, ¿no? Porque digamos en las religiones lo que hacen es decirte tú eres ateo, pero realmente no eres ateo porque crees en algo. Y un ateo no cree en absolutamente nada. Sí. ¿Sí? Entonces no tienen como ay, si no crees ateo y ya. Pero existen diferentes creencias. O es satánico. O es satánico, sí. Entonces es como que tú sales de esa burbuja y ya te clasifican o te rechazan o sí. Sí. Eso. Uy, los pensamientos heredados yo creo que es una de las cosas más difíciles que nosotros los seres humanos en Colombia, Bogotá, Ciudad Bolívar... No estamos en Ciudad Bolívar, pero en cualquier parte de cualquier estrato socioeconómico suceden ese tipo de cosas y son los pensamientos heredados. Tú nombraste la religión, que es un gran punto y es un punto que por lo general divide mucho, ¿sí? Está el tema de, por ejemplo, la orientación sexual, ¿sí? Y cómo muchas personas, digamos que generan muchos traumas a raíz de esos pensamientos heredados y de no poder comunicárselo a su familia, porque en caso de hacerlo van a primar los pensamientos de ¿cómo se dice eso?
como, ese sí, es que es heredado. Heredado, sí. Porque ni siquiera solamente con esos dos, sino por ejemplo con las profesiones, ¿sí? Y hay algo que ya vienen ahí, que son los prejuicios, que es que de pronto, ese es curioso, porque la familia piensa que uno cae en esas incoherencias y empiezan a perder de pronto el respeto por uno, que eso es algo que uno no nota y no se lo toman en serio a uno, no tienen en cuenta su opinión. Entonces, ese sí se debe trabajar mucho. ¿Por qué? Porque todos tenemos una familia, ¿sí? Así sea, digamos, natural de papás, hermanos y todo biológica. eso. Biológica. O digamos, si yo no tengo papás y eso, y crecí, por ejemplo, en un orfanato o algo así, pues mi familia viene a ser los otros pelados. Uh-huh. Entonces, uy, esos son temas chéveres. Y la incoherencia está muy presente ahí, en toda la vida, de hecho. Pero ya tocaremos esos temas más adelante. Ya